Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. El tema de esta ocasión es la ley en los días de los apóstoles. Recordemos la expresión de Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y esto lo escucharon los discípulos, pues nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y viendo las gentes subió al monte, y llegándose, se llegaron a él sus discípulos. Y en este mismo capítulo, en el verso 17, menciona: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. De tal forma que comprendemos que Jesucristo le transmitió este conocimiento a sus discípulos. Ellos lo escucharon en forma directa. Así que nuestro Señor Jesucristo de igual forma les enseña en el Evangelio de San Juan, al caminar con él, al tener de cerca algunos de los que le denostaban. Dice San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Así que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no era propia de él. No vino a conformar una enseñanza separada de lo que Dios ha propuesto al pueblo de Israel desde la antigüedad. De tal forma que esa doctrina expresó en forma poética Moisés en el capítulo 32, versículo 2. Te hará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y esa doctrina se vertió en el monte de Sinaí. Esa abundante lluvia de leyes como el rocío se dejó sentir en la presencia de los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: júntame el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras. Júntame al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. De esta manera dio en forma abundante de sus palabras, dio de manera abundante sus leyes. Y esta es la doctrina que Jesucristo vino a transmitir en sus días. Y es lo que iban a continuar haciendo los discípulos. Porque si bien es cierto que Jesucristo no vino a enseñar uno por uno los mandamientos, como lo vemos en esta ocasión que están en el monte de Sinaí, Jesucristo, él sabía que su pueblo conocía de estos mandamientos. Por lo mismo, él no los va a repetir uno por uno, sino que de manera implícita se llevan a cabo las actividades de la vida del pueblo en los días de Jesucristo, en los días de los apóstoles, y llevan a cabo de manera implícita las leyes. De tal forma que veamos el caso de lo que dice Hechos capítulo 2.
Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este solo versículo tiene varias leyes de Moisés, están implícitas. Lo vamos a desglosar. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés es de origen griego y significa quincuagésimo. Y quincuagésimo es 50. Y este número 50 aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 23, y nos dice en el versículo 16: hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Luego había que llegar a una contabilidad de iniciar a partir del día 16 de Nisan hasta el día 6 de Sivan, y con ello se llega al día 50. Ofreceréis nuevo presente a Jehová, contaréis 50 días. Luego vemos con claridad que en Hechos 2 y la primera parte del verso 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, se cumplieron los días porque venían haciendo una contabilidad, y lo expresa aquí mismo, Levítico 23, versículo 15: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. De esta forma nos damos cuenta que lo que se está registrando en Hechos capítulo 2, verso 1, no es simple coincidencia o casualidad de que eran los días para efectuar la fiesta de Pentecostés, sino que se llevaba una secuencia de el día 14 de Nisan para la solemnidad de la Pascua, para llegar a el 6 de Sivan para celebrar Pentecostés, y el primer sábado, que es 15 de Nisan, dice que pasando ese primer sábado comenzaba la contabilidad. Como nos damos cuenta, esto está no en el Decálogo, está en el libro de la Alianza. Esto está registrado en la ley de Moisés. Luego dice: estaban todos unánimes juntos, y es otra parte de el significado de lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 16: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Esto es, que cada año tenía que comparecer todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Una vez más, esto aparece en la ley de Moisés, y por lo tanto nos percatamos que tiene que comparecer, y así todo varón se allegaba al templo y tenía que comparecer con un presente, no iba a comparecer vacío, por lo que dice este versículo: en el lugar que él escogiere. Dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 14: mas en el lugar que Jehová escogiere,
en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. Y el lugar que Dios había escogido era Jerusalén, porque allí se había edificado el templo. Así que el libro de los Hechos, y en particular el versículo 1, está haciendo notar que estaban unánimes juntos, estaban reunidos y reunidos por voluntad de Dios, porque así lo expresa la ley de Moisés. Y van a presentarse, como dice el libro de los Números, capítulo 28, para no comparecer vacíos. Números 28, versículo 26. Además, el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. De esta manera, ese mismo día 50, ese día de Pentecostés, se ofrecían las primicias, y así no iban a comparecer vacíos. Todo esto está implícito en lo que el pueblo hacía en un solo versículo, Hechos 2:1. Como nos damos cuenta, es apreciable que las leyes se efectuaban de manera implícita y no se enseñaban una por una como ocurrió en los días de Moisés. No se iba a volver a repetir de manera minuciosa el que los apóstoles enseñaran una vez que Jesucristo ha partido, uno por uno, los mandamientos. Estaban ya de continuo en la mente del pueblo, solamente que había que inculcarles que se esmeraran por obedecer y no llegar a un razonamiento que fuese contrario y que se desobedeciera a Dios, como ya lo vimos. Esteban, en el capítulo 7, versículo 38, nos habla de la ley de Dios y dice así: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, hablando de Moisés, que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Luego, él habla de la ley y señala las palabras de vida. Y es verdad que en estas palabras tenemos vida para la etapa presente, para vivir bien, para vivir con bienestar a través de estas leyes, como también tendremos vida en el porvenir, puesto que nuestro Señor Jesucristo fue lo que enseñó en Mateo capítulo 19, y nos dice en el versículo 16: y aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, esto mismo lo va a repetir para la vida presente el apóstol Pablo. Vamos a ver Romanos. Si aquel le estaba preguntando a Jesucristo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así que para tener la vida eterna hay que guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero dice Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es para la vida cotidiana. El apóstol Pablo decía: no debáis a nadie nada. Y antes empieza a hacer de manera resumida los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y si hay algún otro mandamiento, se debe de comprender que se debe de incluir, dice sumariamente. Lo que nos damos cuenta es que el apóstol Pablo, mis hermanos, en sus enseñanzas, él hace mención que la base para poder explicar la voluntad de nuestro Dios no la genera de su propia iniciativa. Dice, por ejemplo, capítulo 26, versículo 22. Mas ayudado del auxilio de Dios. Dios es su auxilio, Dios es su apoyo. Y no solamente en cuestión de la fe, sino también para lo que tiene que explicar. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Así entonces, la base de la enseñanza del apóstol Pablo está en la ley de Moisés, y lo tiene que externar y lo tiene que expresar, y lo mismo lo que enseñan los profetas, quienes embellecieron la ley, de tal manera que también los profetas, recibiendo la instrucción que proviene de los 5 libros de Moisés, de esa parte se basaban los profetas para instruir al pueblo. Y tomando en cuenta a Moisés y a los profetas, Pablo llega a repetir esta expresión. Hechos capítulo 28 y en el versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. De tal forma que, como las escrituras del Antiguo Testamento eran la base para los que venían caminando en el Nuevo Testamento, en los días de los apóstoles, así, de esta manera, el apóstol les explicaba que en la ley de Moisés y en los profetas también estos habían anunciado a el Mesías, a Jesucristo. Luego, para los días de los apóstoles, no estaba conformado un libro completo como lo tenemos hoy de el Nuevo Testamento, un documento como tal. La escritura que se tenía que consultar en aquellos días era la ley, los profetas, el libro de los Salmos, que encabezaba otro grupo más de libros, pues nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y nos dice en el versículo 44, y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De tal manera que ya desde el tiempo antiguo se tenían estas fracciones de el Antiguo Testamento, y Jesucristo les insta a que corroboren, comprueben las cosas que estaban escritas de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso entonces el apóstol Pablo está señalando
que su forma de conducirse para explicarle al pueblo la voluntad de nuestro Dios está basado en la ley. Luego nos tomamos estos últimos versículos porque Dios no eliminó la ley. Dice el libro de los Salmos, Salmo 111, versículo 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Dios. Y de igual manera son verdad sus obras. Dice, afirmados por siglo de siglos. Sus mandamientos son afirmados por siglo de siglos, hechos en verdad y en rectitud. Por lo tanto, sus mandamientos son fieles y afirmados por siglo de siglo. Luego nuestro Dios y David comprendían que estos eran para el bienestar de todo ser humano. Dice el Salmo 119, versículo 97 y 98. Cuánto amo yo tu ley, decía David. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Luego le da David el calificativo de que son permanentes, que son perennes. Por lo mismo, nuestro Dios no ha eliminado sus mandamientos. Y recordemos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido sino a cumplir. Así que terminamos con este tema recordando un precioso salmo que dice en el Salmo 19, versículo 7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Imagínese usted todos estos calificativos que tiene la ley de nuestro Dios. Es perfecta. Estos mandamientos que son rectos. Estos preceptos que son puros. Luego, ¿qué hacen? Devuelve el alma a la persona cuando no tiene ya tranquilidad, cuando no tiene paz. No hay cómo empezar a guardar los mandamientos de Dios, y esta ley nos viene a traer mucha paz, mucha bendición. Dice que si nosotros somos escasos en entendimiento, sus mandamientos son tan esenciales, son tan claros, que nos va a dar sabiduría, nos va a hacer sabios, y que de igual manera va a empezar a alumbrar nuestro entendimiento, los ojos del entendimiento. Mis hermanos, tengamos confianza que la voluntad de nuestro Dios no se acaba. Es para usted y para todos sus seres queridos. Paz a vosotros.